Sí, esa. Bien, chicos, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de ecuaciones exponenciales, el tema 5, y para ello vamos a revisar la teoría rápidamente, algunas propiedades importantes, algunos teoremas que son importantes que ustedes conozcan para poder elaborar pues este tipo de ejercicio. Vamos a empezar entonces diciendo que las ecuaciones exponenciales son aquellas que presentan la variable y sus respectivos exponentes ciertas cualidades en una igualdad, ¿no? Y para ello, pues vamos a hablar casos específicos y vamos a ver algunos casos como este primer teorema que nos explica. Miren acá, teorema 1, dice, quiero que solamente se concentren en esta parte de acá, ya lo voy a pintar para que se concentren ustedes en esta parte de acá. ¿Qué dice acá? Dice que si a a la x es igual a la y, ¿qué quiere decir? Que si las bases son iguales y presentan exponentes diferentes, entonces dice acá, como consecuencia vamos a obtener que los exponentes tienen que ser iguales, o sea, x y y van a ser iguales. Cuando ustedes vean en algún ejercicio que las bases son iguales, pero los exponentes son diferentes, entonces a bases iguales los exponentes también tienen que ser iguales. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, hay ciertas condiciones, siempre y cuando A sea diferente de 0, o sea, cuando la base no sea 0, ¿no? Tiene que ser diferente de 0, puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número, pero no el 0. Además que A también tiene que ser diferente de 1. Corrección a lo que hace un rato dije, no puede ser ni 0, 1, o sea, tiene que ser de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para arriba. ¿Está claro? Se cumple este teorema. Muy bien. Vamos al teorema número 2. Vean acá el teorema número 2. Quiero que se concentre en esta parte de acá nuevamente. ¿Qué dice acá este teorema? Dice x a la x es igual a y a la y. ¿Qué quiere decir? Que si tanto la variable como el exponente son iguales en un lado, en un miembro, y la base y el exponente del otro lado también son iguales, se cumple que cualquiera de los valores de la variable, ya sea del exponente de un miembro, es igual al valor de la otra variable. O sea, en otras palabras, se cumple esto, que x es igual a y. Ojo, solamente si, solo y si tanto el exponente como la variable del primer miembro sean iguales y la variable del exponente del segundo miembro también sean iguales. Arriba, ¿no? Eran cuando las bases eran iguales, por lo tanto los exponentes iguales. Acá, entonces, es si las bases y el exponente son iguales, al otro lado las bases y los exponentes también son iguales entre sí, entonces quiere decir que las dos variables también vendrían a ser lo mismo, ¿no? Son iguales. Miren acá, ya. Y vamos a ir revisando con ejemplos en la misma práctica el teorema número 3. Este teorema sí es importante, quiero que también lo visualicen desde acá. Mire, ve. ¿Qué dice este teorema? Vamos a acercarlo, dice el teorema. A a la x es igual a b a la x. ¿Qué quiere decir? Que si presentan los mismos exponentes, pero las bases son iguales en una igualdad, o sea, en una ecuación, las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. Si los exponentes son iguales, ¿qué quiere decir? Que el exponente es igual a 0. Automáticamente el exponente es igual a 0. ¿Por qué, profesor? Pues obvio, pues porque el exponente tiene que ser 0 para que A, que sea cualquier número. Imagínate que A sea 10. A la 0 me va a dar 1. B es otro número distinto a A, o sea 5, por decir. A la 0 también me va a dar 1. Cumple, ¿no? Va a dar el mismo resultado. Pero para eso el exponente tiene que ser 0. O sea, x debe valer 0. Solamente esto cumple cuando las bases son diferentes, pero los exponentes iguales. Arriba era a bases iguales, exponentes iguales, ¿no? El segundo,
Si en un lado base y exponente son iguales, al otro lado base y exponente son iguales, por lo tanto, entonces, cualquier, la variable del primer miembro debe ser igual a la variable del segundo miembro. Teoría, ¿ya? En este caso, si presentan igual exponentes, quiere decir que el exponente debe ser 0, ¿ya? Bien. Solamente esa teoría necesitamos para poder desarrollar estos ejercicios. Miren acá. ¿Qué tengo? 2 a la x más 9 es igual a 2 a la 13. Un ratito. ¿Cuál de los teoremas voy a aplicar acá? Profesor, el teorema de bases iguales, porque acá hay bases iguales. Claro. Observarán ustedes que dice acá el teorema de bases iguales. Miren. A ver, un ratito, lo ponemos ahí. Vamos a mejorar la cámara. A ver. ¿Qué dicen los teoremas de bases iguales? Dice, si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. A ver, ¿qué pasó? Si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Entonces vamos a ver acá en el ejercicio, pues. Me dice, tengo las bases que son 2. Por lo tanto, por regla, debe de ser que los exponentes también tienen que ser iguales. Este tiene que ser igual a esto. Entonces lo que voy a hacer simplemente, ¿qué cosa es? Igualar, pues. A ver, ¿qué vamos a igualar? Vamos a colocar x más 9 es igual entonces a 13. Así sencillamente. Ah, profesor, si es una ecuación. Claro, pues es una ecuación sencilla, ¿no? Me piden hallar x. Entonces, ¿qué pasa con este 9 que está sumando? Al otro lado se va a restar. ¿Cómo queda? X es igual a 13 menos 9. ¿Cuánto vale x? Claro, 4. Sencillamente, ¿no? Así de fácil, ¿no? Me pedían desarrollar. En este caso, en realidad, lo que debería decir el enunciado es: halla el valor de x en esta ecuación exponencial, ¿no? Muy bien. Vamos al segundo ejercicio, que también es un poquito más complicado. Profesor, aquí las bases no son iguales. Profesor, pero acá los exponentes eran iguales. ¿Qué pasaba cuando los exponentes eran iguales? ¿Recuerdan ustedes? ¿Teorema 2 o teorema 3? ¿O teorema 1? Ah, revisemos. Teorema 3. Acá arriba. Teorema 3. ¿Se logra ver? Dice cuando los exponentes son iguales. Es porque el exponente es igual a 0. Ah, ya. Entonces, si los exponentes son iguales, entonces el exponente tiene que ser igual a 0. ¿Cuál, profesor? ¿El primero o el segundo exponente? Porque hay dos exponentes. Cualquiera de los dos, pues, porque si tú te das cuenta, es el mismo. Entonces digo, 3x menos 4 debe ser igual a 0. Los exponentes deben ser igual a 0. Dice. ¿Qué pasa con este menos 4? Pasa al otro lado como 4 positivo. Luego este 3 que está multiplicando pasa a dividir al 4. Ahora x sería igual entonces a 4 tercios. Como 4 tercios no se puede simplificar, ahí sería la solución. ¿Está bien? Sencillo, facilísimo, ¿verdad? No se olviden estos teoremas, ¿eh? Es importante saber aplicar. ¿Qué teorema voy a aplicar? Profesor, en este tercer ejercicio los exponentes no son iguales. Las bases tampoco. O sea, ¿qué voy a explicar? No hay ninguna, porque siempre hay, los exponentes son iguales, las bases son iguales, o los de un lado son iguales al otro. Base y exponente son iguales. Acá ni la base es 2 y el exponente es 2x menos 5, o sea, no son iguales tampoco. Un ratito, cuando te encuentres en una situación como esta, primero tranquilízate y analiza. Mira, a ver, este 8 que está acá, mira este 8 que está acá. Yo le puedo convertir este 8 en un número exponente, en una potencia, ¿sí o no? ¿Cuánto es 8 en potencia? Ah, muy bien. Es 4 al cuadrado, ¿verdad? No, 4 al cuadrado es 16. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2. Ah, ese 8 es igual a decir 2 al cubo. Y yo le voy a colocar su valor, le voy a colocar acá 2 elevado a la 2x menos 5. Y en lugar de colocarle 8, le voy a colocar lo que vale en potencia. ¿Cuánto vale en potencia? 2 al cubo.
2 al cubo es lo mismo que 8, no, es lo mismo, sino que le estoy cambiando su forma de potencia. ¿Para qué, profesor? Para que se vea como una ecuación exponencial, pues porque estamos haciendo el tema de ecuación exponencial. Entonces ahora sí digo, bases iguales a entonces exponentes iguales, teorema número 1. A bases iguales, entonces mis exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, profesor, como son iguales, hacemos una pequeña ecuación, sí, pues decimos que 2x menos 5 debe de ser igual ¿a quién? A 3. ¿Qué pasa con este menos 5? Al otro lado pasa a sumar. Y si pasa a sumar, ¿cuánto quedaría? 3 más 5, 8. Muy bien. Ahora este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Si divide a 8, ¿cuánto queda? A ver, voy a hacerlo acá con tranquilidad. 8 entre 2. Había olvidado que era básico. 8 entre 2, finalmente queda x es igual a 4. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hallar acá? En realidad tengo que hallar el valor de x y ahí está la solución. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, pues. Solo es cuestión de saber aplicar el teorema. ¿Qué teorema voy a aplicar? Y en este caso tenía que analizar un poquito. Tenía que darme cuenta que ese 8 en realidad se puede convertir en una potencia. Cuando no encuentro cuál de los teoremas aplicar, porque me parece un poco complicado, porque no veo, entonces quiere decir que está oculto en realidad uno de los números, y ese número tengo que convertirlo en una potencia, como este caso que fue el 8, ¿no? El 8 en realidad no me indicaba bases iguales ni potencias iguales, o sea, aparentemente no podía explicar ninguna propiedad, pero ese 8 se podía convertir en 2 al cubo, y ahora sí, pues se puede utilizar una propiedad. Bien, vamos con este otro ejercicio. Miren acá. A ver. Acá. Me dice calcula A si 16 elevado a la 3 menos A es igual a 32 elevado a la menos 1, profesor. Acá las bases no son iguales. Los exponentes tampoco son iguales. ¿Qué es lo que hago? Fácil. Siempre cuando veas que una potencia, que no se aplica ninguna de las propiedades, ninguna de las teorías que hemos visto anteriormente de las tres, entonces tengo que convertirlo a potencia. Y ya saben ustedes que 16, ¿cómo se puede convertir en potencia? Me dirán, profesor, qué fácil, es 4 al cuadrado. Sí, pero si tú le pones 4 al cuadrado, ¿cómo encuentras ahora al otro lado el 32 su potencia? No puede ser 4 a la nada, porque 4 al cuadrado es 16 y 4 al cubo 64. No nos sale 32. Profesor, pero acá también me dirá alguien, es lo mismo que decir 2 a la cuarta, porque 2 a la cuarta también da 16, ¿no? Claro. Entonces siempre utilizamos la que más nos convenga. ¿Por qué, profesor? Porque 16 es 2 a la cuarta, mira. Pero no me olvido que antes tenía una potencia. ¿Cuál era su potencia? El 3 menos A. Y ese le coloco fuera de un paréntesis. ¿Por qué, profesor? Porque si tú te das cuenta, acá adentro 2 a la cuarta sigue siendo 16 y está elevado a su potencia, ¿no? Es lo mismo, sino que el 16 lo he convertido en una potencia. Ahora, este es igual a 32 a la A menos 1. 32, profesor, si se puede convertir en una potencia. Claro, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, por 2, 32. En quinto grado hemos hecho las potencias y en cuarto también. Y ustedes deben de saber que el 32 es 2 a la quinta. Es lo mismo. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa con el A-1? El A-1 va afuera. Ahí está el A-1. Mire, ve. Ya está, pero ¿ahora qué hacemos? Profesor, las bases son iguales, aparentemente. Lo que pasa es que acá tienes que tener mucho cuidado. Acá debe de tener mucho cuidado porque esta es una potencia de potencia y lo hemos visto en ley de exponentes, ¿no? ¿Te acuerdas de ley de exponentes? Cuando hay una potencia de potencia, ¿qué sucede? Que se multiplican las dos potencias. La que está dentro de paréntesis con la que está fuera de paréntesis. Es decir, este 4 de acá va a multiplicarse con todo esto de acá. Este 5 acá debe multiplicarse con todo lo que está acá. En otras palabras, va a quedar acá así. 2, mira. Y el 4 va a multiplicar
al 3 menos a. Igual, y acá va a quedar 2. Y el 5 va a multiplicar aquí a la menos 1. Y si aplicamos acá la propiedad distributiva, como tú sabes, porque cuando el 5 está afuera se aplica la propiedad distributiva, quedaría algo como esto. 2 elevado a 4 por 3, 12. 4 por a menos 4a. Debe de ser igual, acá quedaría el 2 igual grande, y se multiplican solamente los exponentes. 5 por a, 5a. Menos 5 por 1, 5. Ahora sí tú puedes aplicar la teoría. ¿Qué teoría vas a aplicar? Ah, profesor, bases iguales. La primera, pues, el primer teorema. Dice, si las bases son iguales, ¿cómo deben ser los exponentes? Los exponentes también deben de ser iguales. Entonces, si los exponentes son iguales, acá al ladito lo voy a hacer, mira. Si los exponentes son iguales, entonces simplemente lo que hago es igualarlo. O sea, voy a colocar aquí 12 menos 4a debe de ser igual a ¿quién? A 5a menos 5. ¿Cumple o no? Porque dice que son iguales. Pues si son iguales, entonces los coloco. Profesor, se hizo como una ecuación entonces. Claro, sencillamente, este menos 4 que está acá va a pasar al otro lado. ¿Cómo va a pasar, profesor? Ah, va a pasar sumando más 4a. Este 12 se queda igualito aquí. Pero este menos 5 va a pasar al otro lado a sumar más 5. De modo que me va a quedar 17. Y acá al sumar me va a quedar 9a. Este 9 ahora va a pasar al otro lado a dividir, quedando 17 entre 9. Como 17 no tiene tercia y el 9 sí tiene, ambos no tienen mitad, no tienen quinta, no tienen nada, ahí queda. Como me piden hallar, esta sería la solución. Mira, acá sí ha sido un poquito complejo el ejercicio, pero quiero que se den cuenta que he tenido que convertir en bases iguales, ¿no? Y para eso ese 16 y el 32 han tenido que convertirse primero en potencias. De ahí aplicar un poquito la teoría de ley de exponentes, ¿no? Muy bien, revisen bien el ejercicio. Vamos a continuar en un segundo bloque.